2, 3. Hola amigos de Educar en Noticias, seguimos con esta sección de Elección 2024 en Reynosa. Me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Karen Elizondo de Cantú. ¿Cómo estás, Karen? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu espacio e invitación. Muy bien. Ella es la esposa de Luis Cachorro Cantú, candidato a la presidencia municipal de Reynosa por la coalición PAN-PRI. Y queremos pues platicar un poco pues con la mano derecha el soporte emocional del candidato y quién sería la presidenta del DIF en Reynosa si el voto los favorece el 2 de junio. Pues sí, hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de conocerte. Soy Karen Elizondo de Cantú, exactamente esposa de Luis Cantú, como todos ya lo conocen, el cachorro. Bueno, cachorro, pero más que todo yo nunca en mi vida le he dicho cachorro, para mí es pues Luis, pero para los amigos es cachorro. Tengo 44 años, soy mamá, hermana, hija, soy la hermana mayor de mis 3 hermanas. Tengo una hija de 15 años, única, que gracias a Dios me dio la fortuna de ser madre. Tengo la mitad de mi vida, soy profesionista, tengo 20 años de carrera como terapeuta ocupacional y básicamente eso es lo que me he dedicado a lo largo de mi vida, a darles una mejor calidad de vida a todos aquellos niños y niñas, jóvenes y adolescentes. También he trabajado con adultos mayores, pero más que todo me he enfocado toda mi vida a atender a niños discapacitados con diferentes condiciones. Es un tema muy, muy sensible, ¿no? Un área de mucho trabajo, de mucho desgaste emocional y físico en algunos casos, ¿no? Sí, fíjate que más que todo un trabajo yo ya lo he visto como parte de mi vida, tener mucha paciencia, mucha comunicación con las familias uno a uno y sé pues el sufrimiento que tienen en tener este tipo de hijos, ¿verdad? Porque es algo muy sensible y humano que debes de tener. Y créeme que me fue muy difícil ahorita porque, como te digo, tengo 20 años ininterrumpidos, que hasta el día de hoy apenas tengo un mes que renuncié a mi trabajo por acompañar a mi esposo en este proyecto. Pero sé que vamos a ganar y voy a ayudar a todas estas familias que lo necesitan. En ese sentido, pues, ¿cuál es tu análisis como ciudadana de Reynosa, como mamá, como esposa, como hija? ¿Cuál es el análisis que tú haces de Reynosa? ¿Qué impresión o qué necesidades detectas en Reynosa? Pues ahorita todas estas semanas que hemos estado recorriendo, que he ido con mi esposo a todas estas colonias, hay demasiadas necesidades en el aspecto de las mamás me piden, las mamás solteras más que todo, se preocupan mucho con sus hijos, dónde los voy a dejar en el día de mañana que yo me la paso todo el día trabajando, dónde dejo a mis hijos, cómo me puedes apoyar en eso. Y las entiendo, como te repito, tengo 20 años yo ejerciendo y gracias a Dios tengo la fortuna de que mi familia, mi mamá me cuidó a mi hija, ¿verdad? Pero todas estas familias pues obviamente son mamitas solteras o niñas también adolescentes que tienen a sus bebés. Entonces yo me quiero enfocar a darles ese tipo de apoyo para guarderías, tener un tiempo completo para que ellas se sientan a gusto de ir a trabajar y pues ser más eficientes, ¿verdad? En su trabajo, mientras que alguien se las puede cuidar. Muy importante eso que mencionas, porque algo que yo he observado es que muchas, no sé, por ejemplo, en el DIF, pues van las mamás y llevan a sus hijos a terapia, ya sea pues de lenguaje o físicas o lo que sea. Y muy poco a tratamiento o servicios hay para la atención emocional de los que cuidan a ese niño con algún problema. Muchos adultos hacen cuidados paliativos sin darse cuenta. O sea, están cuidando a personas enfermas. Lo cual lleva un desgaste y a veces yo pregunto, bueno, ¿y ustedes quién los atiende? Por ejemplo, a la mamá, como tú dices, la mamá soltera, que prácticamente su vida ya se hizo a un lado por estar llevando a su hijo a las terapias todos los días y a la escuela. E incluso hay mamás que son maestros sombra de su propio hijo en las escuelas porque no hay las escuelas donde tienen este servicio. Y su vida está pues en segundo o tercer plano. Y requieren esa atención de, pues, ya sea de terapéutica, de decir, vamos a trabajar también tu parte
emocional, porque tú eres el soporte de tu hijo o hija, Sí. pero ¿quién es tu soporte? ¿Quién es tu soporte? Exactamente, sí. Yo implementaría cursos de capacitación a todas ellas, papás, mamás, maestros también, en saber cómo aceptar un niño con diferente, que sea especial, ¿verdad? Entonces, porque sí hay muchas preguntas, digo, en mi caso también Sí. me ha pasado que me dice, pues sí, mi hijo tiene esto, pero ¿cómo voy a lidiar con él? ¿Qué hago? Sí. ¿Se va a mejorar? ¿Se le va a quitar? Son demasiadas preguntas. Entonces, a mí me gustaría de rodearme con profesionistas y especializados para dar esas capacitaciones o cursos a todas aquellas mamás, papás, maestros, para saber cómo aprender y enseñar y lidiar con este tipo de discapacidades. Dar un servicio que sea integral, ¿no? Exactamente. Porque sí a veces se olvidan como que el usuario principal pues es el niño en este caso, ¿no? Sí. Que es el que se le da el servicio. Pero así ahí afecta mucho, afecta mucho el lado emocional Sí. del papá y la mamá. Entonces pues lleva muchos problemas emocionales también. Entonces hay que aprender a saber cómo lidiar con ellos. Sí, y no se cumple la premisa porque no se va a poder cumplir el objetivo de estabilizar o sacar adelante a un niño si no se atiende la parte de los papás. Porque llegan al DIF, están en su hora de terapia o tratamiento, lo que sea, y se van, y las otras 23 horas es el papá el que está con ellos. Entonces, el papá es el que tiene que estar como bien fortalecido, ¿no? En ese sentido. Sí, pues más que todo uno como terapeuta es lo que debe educar, más a los papás, porque si una terapia puede ser 2 veces por semana o puede ser toda una semana, pero eso no significa mucho, sino uno como terapeuta debe educar a las familias a cómo llevar a cabo en sus casas y cómo adaptarlos a su entorno. Entonces sí, eso se requiere mucha educación y aprendizaje, entonces pues por eso quiero implementar estos tipos de cursos de capacitación con especialistas. ¿Consideras que después de la pandemia se dio una sensibilidad mayor en tema de la necesidad de atender las emociones? Tú como profesionista observaste este fenómeno que se dio en la pandemia. ¿Qué puedes comentarme de eso? Sí, fíjate, yo por muchos años ofrecía mis servicios como terapeuta ocupacional en sus propias casas. Entonces, uno entrando a sus casas ves las necesidades que tienen. Más allá de físicamente, ¿verdad? Si tengo un paciente con una discapacidad física, entonces tienes que evaluar de acuerdo a la casa cómo entrar al baño, cómo entrar con la silla de ruedas, cómo subir las escaleras, son diferentes adaptaciones físicas. Sí. También, obviamente, emocionales, y cuando pasó la pandemia, pues se incrementó la ansiedad, la depresión, todo eso conlleva pues la salud mental. Entonces, hay que tratar de dar adaptaciones pero sí vi un incremento de salud mental. Que en parte fue positivo porque la gente aprecia un poco más lo que te dedicas. Uh-huh. Porque, bueno, en mi opinión, sí se venía apreciando, pero la pandemia dejó claro que la estabilidad, pues puedes tener dinero, puedes tener salud, digamos, fisiológicamente, pero si la parte emocional está frágil, no hay nada que lo pueda sostener. Y creo que en la pandemia se vio mucho eso, ¿no? Y creo que después de la pandemia sí la gente o mucha gente dijo, sí son importantes los psicólogos. Sí, efectivamente tienen mucha razón en eso. Más que todo yo antes veía mucho físicamente, pero después de la pandemia surgieron, ay, mi hijo padece depresión, ay, mi hijo ahora padece ansiedad, ay, mi hija ahora tiene deficiencia de atención con hiperactividad. Entonces fueron incrementando y a partir de la pandemia y fueron cuando se dieron cuenta que realmente hay a veces que sabían que no existía eso. Sí. Entonces, y sí, desgraciadamente después de la pandemia fue un gran cambio. ¿Tienes alguna propuesta o propuestas así concretas que quieras compartir que estando en el DIF
que digas, lo primero que vamos a hacer va a ser esto. Obviamente yo sé que tiene que haber un recibimiento de cómo está, ¿verdad? Cómo lo encuentras, cómo te lo entregan. Pero que tú tengas pensado qué sería lo primero que harías. Pues ahorita recorriendo las colonias me he topado con muchas mamitas que me han dicho, yo he ido a llevar a mi hijo a terapias y no hay. Tienen una gran demanda, tienen una demanda de 900 niños sin recibir ninguna terapia. Las instalaciones del CRIT tampoco las cerraron en el ámbito de donde veían a niños con autismo, sí. Las tuvieron que cerrar simplemente nada más porque las instalaciones no están adecuadas. Entonces, obviamente, aquí es mejorar, no quitar. Entonces, yo entrando, obviamente mejoraría las instalaciones y requeriría de un equipo necesario para llevar a cabo estas instalaciones y obviamente darles las terapias suficientes que unos necesitan. No nada más una vez por semana es suficiente. También pues todas estas familias vulnerables de bajos recursos no tienen el apoyo de ir a la institución. Entonces, para ellos se les facilitaría el transporte gratuito o ya sea móviles en las áreas cercanas hacia donde viven para darles una mejor calidad de vida, ofreciéndoles esta terapia sin que ellos vayan a la institución. Muy bien. Algo que yo he también detectado, que lo comentamos ahorita, es el tema de la cultura. He visto en tus redes que has participado en actividades de autismo con el TEA Reynosa, la asociación. Y en una entrevista que tuve con la presidenta de esa asociación dice que un problema muy fuerte en Reynosa es la cultura. O sea, no hay mucha sensibilidad sobre cómo tratarlos, incluso por los mismos maestros. Sí. Porque los maestros pues tienen 40 alumnos o 30 y dicen, no puedo yo dedicarme a 2 o 3 niños a uno porque tengo otros 30 y el mismo sistema me obliga a mí a entregar calificaciones a tal fecha. O sea, hay un sistema que me obliga a mí a no salirme de los tiempos. Es decir, necesitaría a alguien adicional. Y como a veces, una guía. Ajá, entonces, pero si hubiera más cultura, o sea, más sensibilización de cómo es un niño autista, cómo tratarlo, cómo no tratarlo, impactaría bastante, ¿no? Sí, claro. De hecho, tuve una reunión con ellas, una asociación, y me hicieron el honor de estar invitada, y una de ellas fue maestra. Sí. Y lo que más me pareció bien es que ella está involucrada. Le gustaría, di mi propuesta esa de dar estos cursos de capacitación y obviamente una de ellas sería los maestros, que básicamente los niños están la mayor parte del tiempo en las escuelas. Entonces es donde ellos se la pasan todo el día ahí. Entonces por eso quiero ofrecer también estos cursos para los maestros, para saber cómo pueden lidiar en una aula sin tratarlos de aislar, porque obviamente pues no los... Muchos es falta, pues, ignorancia, ¿verdad? No saben cómo lidiar con ellos, pero para eso quiero ofrecer estos cursos de capacitación para enseñar a estos maestros cómo enseñar a estos niños con esta conducta, la atención. Sí, y son adaptaciones nada más, pero pues es nada más el chiste de aprender y enfocarse más en eso. Sí, porque mucho hay, yo lo que he visto en las escuelas aquí en Reynosa, sí hay una campaña por parte de la Secretaría de Educación del tema de inclusión, ¿no? Y se está trabajando mucho en inclusión. Y yo lo que he observado es que pues, sí te ponen las rampas, te ponen el pasamanos, te ponen el baño para que llegue la persona en silla de ruedas o por ejemplo, tienen sistema braille para niños con capacidades visuales. O sea, pero no veo dónde está la parte de educación, de cómo me estás preparando los maestros para atenderlos. Exactamente. Y no simplemente el hecho de desarrollar, porque dicen muchas maestras que trabajan en los CAM, en los USAER de aquí de Reynosa, muchas veces las mamás o ese niño ya sabemos que por su condición intelectual pues no están ya limitados, pero con que los hagan sentir bien, con que se sientan integrados, se sientan parte de una comunidad, impactas demasiado en su vida. Entonces a veces, o sea, sí está bien la rampa, porque muchas escuelas buscan la certificación, ¿no? Necesito que me certifiquen como escuela inclusiva.
¿Qué ocupo? Que haya rampa desde que entran y ya. Y es como que en lo que se enfocan. Sí. Pero al final la rampa no te ayuda, o sí sirve, pero vaya, no resoluciona esta parte de la cultura. La parte mental, cognitiva. Sí. Eso es más físico, pues sí, la parte mental, cognitiva, el hecho de cómo le ayudo para disminuir sus repeticiones de movimientos con un niño con autismo. Entonces, por eso es, pues, darle actividades sensoriales, ponerle una pelota para que él disminuya la tensión, se enfoque más en la escuela. Entonces, hay diferentes adaptaciones. Sí. Entonces, por eso, más que todo, es muy importante dar esas capacitaciones para que ellos se sientan involucrados en las aulas, como cualquier otro compañero. Sería más cultura, ¿no? Dar este tipo de capacitaciones y traer las personas, como lo mencionas ahorita, las personas capaces, calificadas para que eduquen a la comunidad en general, padres de familia y maestros. Así es. ¿Algo más que quieras comentarme? Pues, más que todo es eso, pues es mi profesión, entonces obviamente es como desde que mi esposo me dijo, pues vamos a darle, me acompañas. Entonces una de mis propuestas fue esa. ¿Por qué? Porque como te digo, pues soy profesionista en discapacidad, en terapeuta, y eso me gustaría involucrarme más en los discapacitados, pero obviamente abarcar también, hay muchísimas necesidades más, como las madres solteras que no tienen el apoyo para sus niños, mujeres violentadas también, que desgraciadamente también tienen el abandono en esa área, las mujeres que sufren este tipo de violencias, eso también impacta mucho la parte de salud mental, que no están atendidas en eso. Que esa es una parte muy importante, ahorita que lo mencionas, la parte jurídica del DIF. No soy experto en ese tema, pero lo que he visto es que en las escuelas, por ejemplo, pasa algo, o un maestro detecta un alumno o una alumna abusada, ¿no? Golpeada. Topa donde dicen es que necesitamos que alguien vaya y demande, que alguien ponga la denuncia. Entonces los maestros no se quieren meter en problemas, ¿verdad? Porque al final del día los maestros también son familias y dicen, yo no quiero andar en juzgados, yo no quiero andar o meterme en problemas, ¿no? Sí. Entonces pues ya no se sigue. Sí, pues lamentablemente el silencio es parte de la complicidad. Entonces pues es todo, como tú dices, cultura, es nomás no tener miedo, arriesgarte, porque pues por eso estamos como estamos, lamentablemente. Estamos cerrando la 4ª semana de campaña, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí. 4. Sí. ¿Cómo has sentido? Tú que has andado todos los días con Luis, ¿cómo ves el recibimiento? Pues, ¿cómo ves el trabajo? De verdad, mucha aceptación. La gran mayoría de los ciudadanos están dispuestos a salir a votar y pues tienen la necesidad, tienen ya, a veces me dicen, es que pues a veces tengo miedo en salir. ¿Por qué? Porque pues no hacen nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen tantos años con esta misma familia, ¿verdad? Que lamentablemente pues no hemos visto una mejoría. Pero hemos visto una buena respuesta en todas estas colonias que he recorrido al lado de mi esposo. Hay mucha aceptación. Muy bien. ¿Algo más que quieras antes de cerrar? ¿Una invitación a las Pues sí, los invito a todos a salir a votar este 2 de junio. Hay que defender a nuestro Reynosa. Yo soy de Reynosa, amo a Reynosa y lamentablemente lo veo ahorita muy abandonado. Hay muchas necesidades, entonces por eso les pido, hay que salir a votar este 2 de junio para rescatar a Reynosa. Gracias. Bueno, amigos, ella es Karen Elizondo de Cantú, quien sería la primera dama y la presidenta del DIF Reynosa si el 2 de julio la gente les da su voto. Déjenos un comentario, compartan, denos like y nos vemos. Hasta luego. Bye.